Y es que la retención de los dos periodistas en Venezuela este jueves no es un hecho aislado. Hace parte de una política sistemática del gobierno chavista contra sus opositores políticos, los periodistas y medios independientes que son críticos a su gestión. En las últimas horas, el mismo presidente Nicolás Maduro confirmó esa política con su verbo encendido. Volvió a amenazar a la oposición con la cárcel y dijo que la situación en Venezuela sería peor que la cacería de brujas desatada en Turquía tras el intento de golpe de Estado contra Recep Tayyip Erdogan, contra el presidente. En el país asiático, más de 20.000 personas están en la cárcel acusadas de golpistas y otras 40.000 permanecen bajo investigación. Pondré orden y autoridad con la ley a niveles nunca antes vistos en este país. Es el mensaje que envío. Ustedes vieron lo que pasó en Turquía. Erdogan se va a quedar como un niño de pecho para lo que va a ser la revolución bolivariana si la derecha pasa a la frontera del golpismo otra vez. Y no lo digo por decirlo, estoy preparado para hacerlo. Y me sabe acá sabe lo que diga la OEA y lo que diga el imperialismo norteamericano. Me sabe acá sabe lo que diga el imperialismo. Atrévanse. Quiero paz, quiero diálogo, quiero prosperidad. Y lo vamos a conquistar. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Desde Caracas nos acompaña nuestro colega Jorge Luis Pérez Beleri, es corresponsal del informativo colombiano Red Más Noticias en Venezuela y, como hemos comentado, estuvo retenido la tarde de este jueves por la Guardia Nacional Bolivariana. Colega, gracias por acompañarnos. Y primero, supimos que fueron sometidos a un interrogatorio por el testimonio que nos daba Andreina Flores esta tarde con Idania Chirinos, pero queremos saber cuál es el contenido de ese interrogatorio, qué fue lo que les preguntaron los integrantes de la inteligencia militar y a dónde querían llegar con su detención y con esas preguntas. Bueno, muy buenas noches. La verdad es que fue una situación muy confusa desde comienzo hasta final y en el que todo momento sabíamos que pues estaban sobrepasando, que esto no debía estar ocurriendo porque si bien ellos en la zona donde nos detuvieron la consideran una zona de seguridad, pues no era tampoco como para llevarnos al principal fuerte militar de Venezuela a interrogarnos en la sede de la contrainteligencia militar por una situación que pues no pasó más allá de grabar un sitio icónico de Caracas como lo son las escaleras del Calvario. El proceso del interrogatorio pues hubo que esperar, nos hicieron esperar allí. Una vez llegamos al Ministerio de Defensa, ahí sí ya nos dejaron incomunicados, retuvieron los celulares, los colocaron en otro sitio. Ahí ya tampoco teníamos las identificaciones, nuestros carnets, nuestra cédula de identidad. Y bueno, el proceso empezó principalmente con la señora taxista que nos estaba llevando. Además, la persona más ajena a toda la situación, porque ni siquiera era un chofer que de repente teníamos confianza con esa persona, sino que fue una señora de una línea de taxi que sencillamente coincidió con nosotros, nos llevó al centro y resultó que ella también quedó detenida. A ella el interrogatorio sí le duró mucho más tiempo. Le preguntaron qué era lo que estábamos haciendo, que por qué estábamos grabando, que no se debería estar grabando en el centro de Caracas, algo que es realmente nuevo porque uno en la Avenida Bolívar ya ha estado hasta incluso en las manifestaciones de Nicolás Maduro y graba. O sea, ¿de qué otra manera reportas para un medio audiovisual si no es grabando? A ella la interrogaron durante mucho más tiempo. Eso se extendió como un poco más de una hora. En el caso de Andreina, cuando ya llega el turno de Andreina, porque nos estaban pasando cada uno por separado, eso en la sede del Ministerio de Defensa, dentro del Fuerte Tiuna, pues esa allí ya tardó un poco menos, porque parece que la presión y ya 4 horas esperando por una solución a esa situación irregular, pues nos llamaron, me llamaron a mí, entré en la habitación donde estaba Andreina y el señor como que suspendió todo el interrogatorio. Y dijo, bueno, solo vamos a tomar sus datos y para que en un momento se retiren. Yo imagino que ya en ese punto, pues el escándalo, la presión de tanto de los medios colombianos, de las sociedades defensoras de la libertad de prensa, aquí en Venezuela, en Colombia e incluso en Estados Unidos, pues al darse cuenta de la situación, esta gente tuvo que dejarnos ir, porque es que
oiga, si uno hubiese estado en un sitio que es una base secreta, ultra secreta de Venezuela, pues podría entenderse que haya una detención de gente grabando, pero estábamos en plena calle del centro de Caracas. Claro, Jorge, y pues evidentemente un caso al que desde NTN 24 le hicimos seguimiento desde muy temprano, desde que se empezó a conocer. Le quiero preguntar, lo que pasó con usted fue un interrogatorio supremamente corto, si le logro entender, es decir, las preguntas fueron cuando escasas. llegó mi turno, porque a mí me dejaron de último, iban a pasar uno por uno. La primera persona, que fue la taxista, duró alrededor de 1 hora, luego vino Andreina, y digamos que a unos 15, 20 minutos de que estaba Andreina, me llaman a mí a la habitación, ingreso, y pues allí de repente el señor dice, bueno, le vamos a entregar sus credenciales. En este momento justamente están llegando también abogados de organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo Control Ciudadano, llegó el Sindicato de la Prensa, llegó Espacio Público, llegó el Colegio Nacional de Periodistas de aquí de Venezuela. Y bueno, había cierta presión porque, o sea, en ningún país del mundo es normal que retengas o detengas, porque además la palabra que usaron cuando llegamos a la alcabala de Fuerte Tiuna fue, aquí traigo a los detenidos, dijo el oficial. Y nosotros dijimos y nos miramos a los ojos y dijimos, pero, o sea, ¿estamos retenidos o detenidos? Y repitieron en varias ocasiones la palabra detenidos. Entonces ya uno decía, ok, bueno, esto está llegando a un punto que no, la verdad, no tiene ningún sentido. Sí. Bueno, en fin, sí. cuando ya ven tanta presión, ellos nos entregan las credenciales y finalmente nos podemos retirar. La abogada, sí, Rocío San Miguel de la organización Control Ciudadano, estuvo revisando el procedimiento, que todo lo que hayan hecho pues estuviese ligeramente, digamos, apegado a la ley, pero es que desde el comienzo ya había una serie de irregularidades que eran incomprensibles, como por ejemplo que nos retiraran los documentos de identidad, que es algo que se supone que no se debe hacer. Mire, Jorge, y el simple hecho de detenerte sin tener ningún tipo de orden o de algo, una citación, sino te llevan y ya. Claro. Mire, Jorge, que esta detención express, podríamos llamarla así, fueron apenas 4 horas ustedes allí en la sede de la Dirección de la Inteligencia Militar, coincidió con una declaración de Nicolás Maduro, quien decía que si la oposición volvía a lo que él considera y llama los caminos del golpismo en Venezuela, se iba a desatar algo peor que la cacería de brujas que en Turquía se ha desatado en las últimas semanas por cuenta de esa intentona golpista allí en el país asiático. ¿Usted cree que en este momento el régimen está cambiando sus formas, su manejo contra aquellos periodistas independientes, contra aquellas personas que son críticas a la gestión del chavismo? Bueno, digamos que hay evidentemente una especie de ola de agresiones contra los periodistas. Ya esta semana veíamos que 9 comunicadores habían sido retenidos por, ya estos eran grupos colectivos, de los cuales entiendo ustedes están familiarizados, grupos en muchos casos armados que están en defensa de la revolución, digámoslo así. Eso se produjo a comienzos de esta semana. Hoy se produjo el caso de Andreina y mi persona. También se produjo en San Fernando de Apure la retención de otro periodista que estaba haciendo una cobertura de una actividad del Partido Voluntad Popular, un recorrido casa por casa, y él también estuvo retenido, y en su caso pues las cosas también se salieron un poco de control y aparentemente habría sido llevado también a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Entonces, bueno, evidentemente pues no hay forma de confirmar si hay una cosa sistemática, pero hay una serie de hechos que parecieran indicarlo. Claro que sí, una violación más a la libertad de prensa en Venezuela. Gracias por compartir con nosotros su testimonio, Jorge Luis Pérez Valeri, periodista y quien estuvo hoy retenido durante 4 horas por la Guardia Nacional Bolivariana. Nos alegra mucho que se encuentre bien. Bueno, sí, muchas gracias.